Oremos con la lección divina hoy martes 6 de agosto de 2024. Celebramos la fiesta de la transfiguración del Señor, la cruz en el horizonte, la pasión que conduce a la gloria. Semana 18 del tiempo ordinario. Semana 2 del Salterio. Meditamos a Mateo 9 del 2 al 10. Oración inicial. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo con el cual tú la has leído a los discípulos en el camino de Maús. Con la luz de la palabra escrita en la Biblia, tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así la cruz, que parecía ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas. Tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Maús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de amor, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús mío, Hijo de la Santísima Virgen María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu. Amén. Lectura, una clave para la lectura. En esta fiesta, en esta solemnidad, la Iglesia medita sobre la transfiguración de Jesús delante de 3 de sus discípulos. Con él subieron a la montaña. La transfiguración acontece después del primer anuncio de la muerte de Jesús. Este anuncio había dejado confundidos a los dos discípulos y sobre todo a Pedro. Observemos de cerca en sus mínimos detalles el texto que nos describe la transfiguración, de modo que nos demos cuenta cómo esta experiencia diversa de Jesús ha podido ayudar a los discípulos a vencer y superar la crisis en la que se hallaban. En el curso de la lectura tratemos de estar atentos a cuanto sigue, cómo sucede la transfiguración y cuál es la reacción de los discípulos ante esta experiencia. Hagamos una división en el texto y nos ayudaremos en la lectura. Primero, la transfiguración de Jesús delante de sus discípulos, la reacción de Pedro ante la transfiguración, la palabra del cielo que explica el sentido de la transfiguración y mantener el secreto de lo que vieron. Veamos el texto. 6 días después, toma Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan y los lleva a ellos solos aparte a un monte alto, y se transfigura delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlo de ese modo. Se les aparecieron Elías y Moisés y conversaban con Jesús. Toma la palabra Pedro y dice a Jesús: Rabí, bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, pues no sabía qué responder, ya que estaban atemorizados. Entonces se formó una nube que les cubrió como su sombra,
y vino una voz desde la nube: Este es mi Hijo amado, escuchadle. Y de pronto, mirando en derredor, ya no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Y cuando bajaban del monte les ordenó que a nadie contasen lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos observaron esta recomendación, discutiendo entre sí qué era eso de resucitar de entre los muertos. Un momento de silencio, tratemos de que la palabra de Dios entre a nosotros, ilumine nuestras vidas. Unas preguntas para ayudarnos en la meditación y en la oración. ¿Cuál es el punto de este texto que te ha gustado más y que ha llamado más tu atención? ¿Cómo sucede la transfiguración y cuál es la reacción de los discípulos ante esta experiencia? ¿Por qué el texto presenta a Jesús con vestidos resplandecientes mientras habla con Moisés y con Elías? ¿Qué significa para Jesús, Moisés y Elías? ¿Y qué significa para los discípulos? ¿Cuál es el mensaje de la voz del cielo para Jesús? ¿Y cuál es el mensaje para los discípulos? ¿Cómo transfigurar hoy la vida personal y familiar y la vida comunitaria en nuestro entorno? Vamos a hacer un poco de profundidad en el contexto de ese entonces y de hoy. El anuncio de la pasión sumergió a los discípulos en una profunda crisis. Ellos se encontraron en medio de los pobres, pero en sus cabezas todo era confusión. Perdidos como estaban en la propaganda del gobierno y en la religión oficial de la época. La religión oficial enseñaba que el Mesías sería glorioso y victorioso, y es por esto por lo que Pedro reacciona con mucha fuerza contra la cruz. Un condenado a la muerte de cruz no podía ser el Mesías. Al contrario, según la ley de Dios, debía ser considerado como un maldito de Dios. Ante esto, la experiencia de la transfiguración de Jesús podía ayudar a los discípulos a superar el trauma de la cruz. En efecto, en la transfiguración Jesús aparece en la gloria y habla con Moisés y con Elías de su pasión y de su muerte. Camino de la gloria pasa, por tanto, por la cruz. En los años 70, cuando Marcos escribe su evangelio, la cruz constituía un gran impedimento para la aceptación de Jesús como Mesías por parte de los judíos. ¿Cómo podía ser que un crucificado muerto como un marginado pudiese ser el gran Mesías esperado por los siglos de los pueblos? La cruz era un impedimento para no creer. Y no sabían cómo responder a preguntas críticas de los judíos. Uno de los mayores esfuerzos de los primeros cristianos consistía en ayudar a las personas a comprender que la cruz no era un escándalo ni una locura, antes bien era la expresión del poder y de la sabiduría de Dios. El Evangelio de Marcos contribuye a este esfuerzo. Se sirve de textos del
Viejo Testamento para describir la escena de la transfiguración. Ilumina los hechos de la vida de Jesús y muestra que en Jesús se ven realizadas las profecías y que la cruz es el camino que conduce a la gloria. Y no solo la cruz de Jesús era un problema. En los años 70, la cruz de la persecución formaba parte de la vida de los cristianos. En efecto, poco tiempo antes, Nerón había desencadenado la persecución y hubo muchos muertos. Hasta hoy, muchas personas sufren porque son cristianos y porque viven el Evangelio. ¿Cómo afrontar la cruz? ¿Qué significa esto para nosotros? Con estas preguntas en la mente, meditemos y comentemos el texto de la transfiguración. Jesús cambia de aspecto. Jesús sube a un monte alto. Lucas agrega que allí se dirige para rezar. Allí sobre la cima de la montaña Jesús aparece en la gloria delante de Pedro, Santiago y Juan. Junto a él aparecen también Moisés y Elías. El monte alto evoca el monte Sinaí, donde en el pasado Dios había manifestado al pueblo su voluntad, consignando la ley a Moisés. Las vestiduras blancas de Jesús recuerdan a Moisés envuelto en la luz cuando habla con Dios en la montaña y recibe de Dios la ley. Elías y Moisés, las dos más grandes autoridades del Viejo Testamento, hablan con Jesús. Moisés representa la ley, Elías la profecía. Lucas la, dice que la conversación que se establece sobre la muerte de Jesús que es sobre la muerte de Jesús en Jerusalén. Así que daba claro que el Viejo Testamento, tanto la ley como los profetas, señalaban ya que el camino de la gloria pasa por la cruz. Pedro, a Pedro le place lo que está aconteciendo, pero no entiende. A Pedro le agrada todo lo que sucede y quiere asegurarse el momento placentero sobre la montaña. Propone construir tres tiendas. Marcos dice que Pedro tenía miedo sin saber lo que podía decir o lo que estaba diciendo, y Lucas añade que los discípulos tenían sueño. Ellos son como nosotros, para ellos es difícil entender la cruz. La descripción del episodio de la transfiguración comienza con una afirmación: 6 días después. ¿A qué se refieren esos 6 días? Algunos estudiosos explican así la frase: Pedro quiere construir tiendas porque era el sexto día de la fiesta de las tiendas. Era una fiesta muy popular de 6 días que festejaba el don de la ley de Dios y los 40 años pasados en el desierto. Para recordar estos 40 años, el pueblo debía transcurrir una semana de la fiesta en tiendas improvisadas. Por esto se llama fiesta de las tiendas. Si no era posible la celebración de todos los 6 días, por lo menos que se hiciese en el sexto día. La afirmación de todos los 6 días sería una alusión a la fiesta de las tiendas. Por esto Pedro recuerda la obligación de construir tiendas y se ofrece espontáneamente para construirlas. Así Jesús, Moisés y Elías habrían podido seguir conversando. La voz del cielo esclarece los hechos. Apenas Jesús queda envuelto en la gloria,
Una voz del cielo dice, este es mi hijo predilecto, escuchadlo. La expresión hijo predilecto evoca la figura del Mesías, siervo, anunciado por el profeta Isaías. La expresión escucharlo evoca la profecía que prometía la llegada de un nuevo Moisés. En Jesús se están realizando las profecías del Viejo Testamento. Los discípulos no podían dudarlo. Los cristianos de los años 70 no podían dudarlo. Jesús es verdaderamente el Mesías glorioso, pero el camino de la gloria pasa por la cruz, según el anuncio dado en la profecía del siervo. La gloria de la transfiguración es la prueba. Moisés y Elías lo confirman. El Padre es el garante. Jesús la acepta. Solo Jesús y nadie más. Marcos dice que después de la visión los discípulos solo ven a Jesús y a nadie más. La insistencia en afirmar que solo ven a Jesús sugiere que desde ahora en adelante Jesús es la única revelación de Dios para nosotros. Para nosotros los cristianos, Jesús y solamente Él es la llave para comprender todo el sentido del Viejo Testamento. Saber quedar en silencio. Jesús pide a sus discípulos que no le digan nada a nadie hasta que no hubiera resucitado de entre los muertos, pero los discípulos no lo entendieron. En efecto, no entiende el significado de la cruz, prueba de que la vida es más fuerte que la muerte. Marcos dice que el regreso de Elías, profeta, Malaquías había anunciado que Elías debía volver para preparar el camino del Mesías. Este mismo anuncio se encuentra en el libro del Eclesiástico. Entonces, ¿cómo podía ser Jesús el Mesías si Elías todavía no había vuelto? Por esto los discípulos preguntaban, ¿por qué los escribas dicen que primero debe venir Elías? La respuesta de Jesús es clara. Yo os digo que Elías ya ha venido, pero han hecho de él lo que han querido. Como está escrito de él. Jesús estaba hablando de Juan el Bautista asesinado por Herodes. La transfiguración, el camino que se da en la práctica de Jesús. En medio de los conflictos con los fariseos y los herodianos, Jesús deja la Galilea y se dirige a la región de Cesarea de Filipo, donde comienza a preparar a sus discípulos. Por el camino lanza una pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Después de haber escuchado la respuesta que lo consideraban el Mesías, Jesús empieza a hablar de su pasión y de su muerte, pero reacciona: no quiera Dios, Señor, que esto suceda. Jesús explica: lejos de mí, Satanás, tú me sirves de escándalo porque piensas no según Dios, sino según los hombres. Fue un momento de crisis. Los discípulos, presos por la idea de un Mesías glorioso, no comprenden la respuesta y la propuesta de Jesús y tratan de conducirla por otro camino. Estaba cercana la fiesta de las tiendas, en la que la expectativa
mesiánica popular por lo general acostumbraba a aumentar y mucho. Jesús sube a la montaña a orar. Vence la tentación por medio de la oración. La manifestación del reino sería muy diferente de lo que la gente se imaginaba. La victoria del siervo llegaría a través de la condena a muerte. La cruz aparece en el horizonte, no ya como una posibilidad, sino más bien como una certeza. A partir de este momento comienza una mutación en la práctica de Jesús. He aquí algunos puntos significativos de esto. Pocos milagros. Asistimos antes a muchos milagros. Ahora, a partir de los escritos en el capítulo 8, 27 a 16, 13, los milagros constituyen casi una excepción en la actividad de Jesús. Anuncio de la pasión. Antes se hablaba de la pasión como de una posibilidad remota. Ahora se habla constantemente de ello. Tomar la cruz. Jesús anuncia la llegada inminente del reino. Ahora insiste en la vigilancia, en las exigencias del seguimiento y en la necesidad de tomar la cruz. Enseña a los discípulos. Primero enseñaba a la gente, ahora se preocupa mayormente por la formación de los discípulos. Pide escoger de nuevo y comienza a prepararlos para la misión que vendrá pronto. Sale de la ciudad para poder estar con ellos y ocuparse de su formación. Parábolas diversas. Antes, las parábolas revelaban los misterios del reino presente en la actividad de Jesús. Ahora las parábolas orientan hacia el juicio futuro, hacia el final de los tiempos, de los viñadores homicidas, del siervo despiadado, los trabajadores a la hora 11, los 2 hijos, el banquete de bodas, los 10 talentos. Jesús asume la voluntad del Padre que se revela en una nueva situación. Decide andar a Jerusalén. Asume esta decisión de tal modo que asusta a sus discípulos que no consiguen entender estas cosas. En aquella sociedad el anuncio del reino, como era anunciado por Jesús, no era tolerado y por tanto cambiaba o sería muerto. Jesús no cambió el anuncio, continuó siendo fiel al Padre y a los pobres. Por esto fue condenado a muerte. Figuración y la vuelta del profeta Elías. En el Evangelio de Marcos, el episodio de la transfiguración va unido a la cuestión de la vuelta del profeta Elías. En aquel tiempo la gente esperaba el regreso de Elías y se daba cuenta que Elías ya había vuelto en la persona de Juan Bautista. Hoy sucede la misma cosa. Muchas personas viven esperando el retorno de Jesús y escriben incluso en los muros de las ciudades: Jesús volverá, Jesús viene, etcétera. Ellos no se dan cuenta que Jesús ya está con nosotros. Él está presente en nuestra vida, en nuestros sagrarios, en todo el mundo, en las iglesias. De vez en cuando, como un relámpago improvisado, esta presencia de Jesús se irrumpe y se ilumina, transformando nuestra vida.
Una pregunta que cada uno debemos hacernos. ¿Mi fe en Jesús me ha regalado ya algún momento de transfiguración y de inmensa alegría? ¿Cómo me han dado fuerza estos momentos de alegría en los momentos de dificultad? Oremos con el Salmo 27. El Señor es mi luz. Yahvé es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Yahvé el refugio de mi vida. ¿Ante quién yo temblaré? Cuando me asaltan los malhechores, ávidos de mi carne, ellos adversarios y enemigos tropiezan y sucumben. Aunque acampe un ejército contra mí, mi corazón no temerá. Aunque estalle una guerra contra mí, sigo confiando. Una cosa pido a Yahvé, es lo que ando buscando, morar en la casa del Señor todos los días de mi vida, admirar la belleza de Yahvé contemplando su templo. Me dará cobijo en su cabaña el día de la desgracia. Me ocultará en lo oculto de su tienda. Me in- en- encumbrará en una roca. Entonces levantará mi cabeza ante el enemigo que me hostiga. Yo ofreceré en su tienda sacrificios de victoria. Cantaré, tocaré para Yahvé. Escucha, Yahvé, el clamor de mi voz. Ten piedad de mí. Respóndeme, digo para mis adentros, busca su rostro. Sí, ya ve, tu rostro busco, no me ocultes tu rostro, no me rechaces con ira, soy tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me abandones, no me dejes, Dios de mi salvación. Si mi padre y mi madre me abandonaran, Yahvé me acogerá. Señálame, Yahvé, tu camino, guíame por senda llana, pues tengo enemigos. No me entregues al ardor de mis rivales, pues se alzan contra mí testigos falsos, testigos violentos. Además, creo que gozaré de la bondad de mi Señor en el país de la vida. Espera en Yahvé, sé fuerte, ten ánimo, espera en Yahvé. Oración final. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra que nos ha hecho ver mejor la voluntad del Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras acciones y nos comunique la fuerza para seguir lo que tu palabra nos ha hecho ver. Haz que nosotros, como María, tu Madre, podamos no solo escuchar, sino también poner en práctica la palabra. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por todos los siglos de los siglos. Amén. Alabado y adorado sea por siempre y para siempre mi amado Señor Jesús.